Adelante, Carlos. Adelante, Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Bien, también, gracias a Dios. Todo bien, muy interesantes. Interesantes todas las ponencias que he escuchado desde la primera, la kinesiología, muy interesante. Yo en particular, pues tengo experiencias personales al respecto muy interesantes que quizá en otro momento se las compartiré, pero fueron personales, familiares, de mucho interés y muy valiosas, porque todo lo que se dijo ahí, muy valioso. Y luego la siguiente, con una gran experiencia de todas las enfermeras y las ponentes y quien estuvo comentando sobre esto de la capacitación y todo, también con mucha certeza en todos los factores que mencionan. En lo que yo pueda ayudar, con mucho gusto, Pablo. Juan Gracias. Pablo, ya sabes que estoy a tus órdenes y tengo pues experiencia en varias áreas en esto, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Muy amable. Voy a esperar un poquito a que entren los compañeros, a que se termine de abarrotar esta sala para que podamos iniciar con tu ponencia. No sé si cerraron la sala general, pero bueno, están todavía entrando personas. Este, Déjenme ver aquí. Ah, sí, aquí voy. Sí, tenemos ya que se están ubicando. Y pues si fueron muy taquilleras las enfermeras, se está llenando su sala con 50. Pues yo creo que vamos empezando. Mira, el congreso en el cual tú nos hiciste el favor de acompañarnos es un congreso de Iztecali, que es el ISSSTE estatal de Baja California. Entonces aquí tenemos un total de más o menos 1,500 personas profesionales trabajando en esta institución, y este congreso pues lo armamos desde la semana pasada y ya llevamos aproximadamente unas 25 presentaciones en general, y llevamos, pues ya se completaron las 6 mesas plenarias. Acabamos 3 talleres, ya se completaron las mesas plenarias, y ahora te corresponde a ti hablar sobre el tema de telemedicina, digitalización, sistemas informáticos, de lo que tú has visto en la práctica que es útil para automatizar, cuánto nos puede ahorrar, y en general esta presentación para los médicos y para el personal de informática, pues es algo en donde debemos motivar para el uso del expediente electrónico. Entonces, pues muchas gracias, y si gustas presentarte y mencionar algunas características de tu currículum, te lo agradeceré. Adelante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy gentil por invitarme a compartir pues un poco de la experiencia que tengo. Yo soy ingeniero biomédico de formación, primera generación de ingeniería biomédica en México. Vengo de la Universidad Iberoamericana, mi alma mater, y de ahí en adelante, pues más de 40 años de participación en todo lo que es la industria médica, pero principalmente con enfoque en todo lo que es la ingeniería biomédica. Tuve oportunidad y he tenido oportunidad de trabajar en grandes empresas que me han enseñado mucho, como por ejemplo Johnson Johnson, Hewlett Packard, Electronics for Medicine, Honeywell, etcétera. Un sinfín de empresas con las que he participado a lo largo de mi vida profesional. Y eso me ha dado la oportunidad de conocer pues las diferentes áreas de trabajo que significa o en donde está involucrada la ingeniería dentro de la medicina. Es un ámbito sumamente interesante en donde los recursos tecnológicos han evolucionado enormemente y por supuesto no es lo mismo los recursos que teníamos en los años 80. Y yo terminé mi carrera de hecho en el 77, antes de que empezaran los 80,
Y bueno, la evolución tecnológica pues ha sido verdaderamente vertiginosa, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Si me permiten, podemos empezar compartiéndoles mi pantalla. Voy a intentar así, compartir la pantalla. Perdona, Juan Pablo, solamente con el propósito de medir un poquito el tiempo. ¿Cuál es el tiempo disponible para esta ponencia? Tenemos hasta las, eh, para ti, a las 2:15. Si quieres 2:15. si quieres tomarte un poquito más de tiempo, no hay problema, 2:20. No, está bien, no hay Nos problema. No comieron sé un si puedan. ratito. La mesa anterior fue muy taquillera. Como debe Este, ser, sí, así es, así sí, es. 2:20 para ti, 12:20 para los compañeros de Baja California. Sí, cómo no, muchas gracias. Sí. Correcto. Ya Entonces, se no sé pudo si compartir, tengan, ya se ve tu ya se pantalla. ve. Sí. Bueno, sí, entonces, sí, como les digo, pues tengo esta experiencia de mucho más ya de 40 años en el área y me ha permitido valorar mucho todas las ponencias que han tenido, porque sí, efectivamente, son de mucho valor todas las opiniones y las experiencias que se están teniendo en estos momentos, especialmente con este detonador de la pandemia, porque realmente ha sido un detonador, el tener que echar mano de todo lo que se tiene para poder atender finalmente al paciente, ¿no? Entonces, dentro de todo, tendremos que enfocar, o yo me voy a enfocar un poco en el tema de lo que es la telemedicina y los recursos informáticos que se tienen como tecnología disponible para poder hacer la atención del paciente. Pero en general me gustaría contextualizar todo desde el punto de vista principal que todos tenemos en este momento, tanto en el área puramente técnico-médica, tanto como en el área técnico-ingenieril, en una sola cosa, que se trata de darle la mejor calidad de atención al paciente. Este es el objetivo primordial que yo creo que todos tenemos, los que trabajamos en salud y los que hemos trabajado en salud, es proveerle la mejor atención al paciente. Y por consiguiente, esta situación nos lleva pues a por diferentes caminos a tratar de lograr básicamente la misma atención. Entonces, voy a hablarles un poquito de la nueva era, la digitalización, y lo que vamos a comentar un poco es del lápiz al teclado, una nueva era, el expediente clínico y la voz, y la telemedicina. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el tener un documento que nos permita realmente tener la información necesaria para que no solamente la podamos utilizar con el paciente con el que estamos trabajando, sino que también la podamos utilizar para que en el futuro este tipo de información, de documentación que podamos lograr, sea de utilidad para las nuevas generaciones, de utilidad para la generación actual y las nuevas generaciones. En cuanto a que el contenido de la documentación que se genera a través de la atención al paciente sea el instrumento mediante el cual podamos enriquecer el conocimiento. Entonces, en los últimos 10 años, pues la tecnología digital ha revolucionado a la humanidad más rápido que desde la revolución industrial. Especialmente en los últimos 2 años, pues esta tecnología o toda la tecnología con la que hemos contado nos ha obligado a entenderla, aprenderla, dominarla y utilizarla en favor del paciente. Sin embargo,
tenemos que pensar en este principio este pensamiento de Galeno de Pérgamo con mucho detenimiento. Cura mejor quien tiene la confianza de la gente. En todo caso, yo diría que el médico que logra establecer un lazo de confianza o la enfermera que logra establecer esos lazos de confianza con sus pacientes, tienen como la habilidad de poder curar mejor y más rápido a quienes están atendiendo, ¿sí? Hay que, es decir, basados en el propósito o objetivo de que tenemos que darle la mejor atención al paciente, pues la primera de todas es la confianza que se tenga en el médico o la confianza que el paciente establezca en el médico y en la enfermera. Porque si no, digamos, un avance sustancial de las curaciones que se van haciendo o de los remedios. Simple y sencillamente tenemos que pensar que el paciente que no tiene confianza al médico no se apega a su tratamiento. Es un paciente que pues no cree en él y todo lo que le indicó pues quizá no lo toma en cuenta y no hay apego a las recomendaciones del médico, a las prescripciones, ni a lo que se le pudo haber hecho de maniobras, ¿sí? Sin embargo, cuando existe esta confianza, el paciente se apega al tratamiento, el paciente se apega a las ideas y a las recomendaciones del médico y de las enfermeras, porque en esto tiene mucho que ver también la asistencia de enfermería. El médico puede dar unas indicaciones, pero digamos a nivel institucional, quien realmente va manejando el día con día, el minuto a minuto del paciente, pues es la enfermera. Y si no logra establecerse esa de confianza, pues el paciente tiende a rechazarlo, a sabotearlo, incluso en muchas ocasiones, porque no existe ese lazo, ¿verdad? Entonces, considerando esto, nosotros o yo quisiera plantearles cómo hacer llegar el conocimiento médico, pues digamos, al paciente, pero hablando de telemedicina, pues es a distancia, es decir, tratar de hacer llegar un conocimiento médico a distancia donde se logre incluso la posibilidad de tener una consulta completa, así como pues con los medios con los que se cuente para tener ese acceso y establecer esa comunicación con el paciente, pues incluso las auscultaciones y las observaciones pertinentes para lograr que la teleconsulta o la telemedicina tenga esas posibilidades de que yo pueda realmente establecer un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo con el paciente. Por lo tanto, dentro de la telemedicina, tenemos que conceptualizar cuáles son los recursos que necesito para yo realmente practicar la telemedicina. La tecnología actual nos proporciona, y esto es muy importante, que lo podamos tener en cuenta, nos proporciona el principal camino de comunicación, que es el Internet. Lo primero que tenemos que tener para una telemedicina bien establecida es una conexión de Internet. Teniendo una conexión de Internet, ya sea por datos o por cable o por la forma en que se puede establecer, tengo que pasar al siguiente punto, que sería el punto del equipo con el que voy a contar en telemedicina. Por ejemplo, una laptop, un teléfono inteligente, un smartphone, una tableta, una computadora de escritorio y demás instrumentos que nos permitan establecer esa comunicación con el paciente a distancia. A distancia no quiere decir tampoco que no se pueda tener una distancia corta
para practicar la telemedicina. Puedo tener pacientes en la misma colonia donde reside mi consultorio o mi institución, así como a cientos o miles de kilómetros de distancia. El punto es que la tecnología actual nos ayuda mucho a través del Internet a cortar esa distancia y tenerlo prácticamente a la vista, ¿sí? Entonces, afortunadamente, esto nos permite que tengamos una cierta, pues, capacidad de observación que nos permita dar o tener un diagnóstico, pues, en realidad confiable. Ahora, la segunda parte, y que es muy importante en este sentido, es que yo cuando ya tengo establecido un contacto, una relación con, con la persona con la que yo estoy en su momento interactuando, tengo que tener ya sus datos, pues con una certeza de que no los voy a perder, porque esto es lo que me va a permitir a mí tener una serie de consideraciones para el diagnóstico. ¿Cómo yo puedo guardar estos datos? En la telemedicina es importante que tenga yo la posibilidad de guardar los datos de mi paciente para que yo pueda darle un seguimiento o tener a la mano a alguien que me permita transmitirle lo que yo he observado, lo que he tenido y transmitirle estos datos. Entonces, es importante que consideremos que la telemedicina tiene varios elementos tecnológicos, precisamente la parte, digamos, puramente del equipamiento, pero también necesito un área o un lugar en donde tenga yo una posibilidad de un repositorio o un lugar donde yo pueda depositar todos los datos que estoy obteniendo en este tipo de manejo. Por otro lado, es importante tener a la mano siempre una posibilidad de un enlace de atención, porque a veces el resultado del diagnóstico me permite establecer un tratamiento, pero si no tengo quien me pueda hacer el enlace con el paciente para aplicar el tratamiento, pues definitivamente la telemedicina no puede progresar en la forma en la que podría ayudarnos nada más el solo diagnóstico del paciente y por consecuencia hacer el tratamiento. Ahora, existe otra área de telemedicina, la cual ustedes seguramente han escuchado, y es el área de tratamiento puro por telemedicina, es decir, aquellos instrumentos en que ya nos permiten tener incluso la posibilidad de nosotros mismos como médicos, la posibilidad de hacer hasta una cirugía a distancia con la parte de telemedicina. Pero todos estos temas y los temas de telemedicina diagnóstica y de tratamiento son temas que ya tienen gente mucho más especializada, muy especializada en esta área, en la cual pues podemos llevar a cabo estas cirugías a distancia. Y esta vertiente de la telemedicina pues es un área que se ha desarrollado enormemente también en los últimos tiempos. Entonces, una de las cosas que yo quiero decirles es la especialidad en telemedicina tiene diferentes áreas mediante las cuales, es decir, se están enfocando hacia las diferentes áreas y por lo tanto necesitamos irlas conociendo con la gente especializada en cada una de las áreas. Yo, por ahora, me voy a concentrar mucho o digamos mucho más en lo que sería la parte de la documentación, porque con la tecnología actual tenemos que tener también
la forma de poder lograr una edición de los documentos que estamos haciendo en la forma en que ustedes lo quieran ver, en la forma clínica o en una forma, digamos, práctica para poderlo hacer. Entonces, realmente nosotros nos encontramos hoy en día en una nueva era, que es la era de la digitalización. ¿Sí? La era de la digitalización que nos permite llegar a otros aspectos. Por ejemplo, lo que sería la documentación actual, o en muchas áreas todavía existe documentación manual de todo lo que es el expediente clínico. Quiero hablar muy enfáticamente que el expediente clínico, pues es el depósito de los datos del paciente que nos van a permitir hacer los tratamientos y al final una serie de otras soluciones que ya podrán ser de mucha utilidad para la institución o para el médico particular. Pero la documentación manual con papel y con lápiz todavía, desafortunadamente, es un hecho real en muchas áreas de México y de nuestro continente, aunque no lo parezca, pero todavía se está documentando mucho con papel y lápiz. También se están utilizando ya tecnologías de documentación informatizada en el PC, en la PC con el teclado y con el ratón, ¿sí? Que nos permiten pues estar estableciendo algún documento en donde yo escriba todo lo que estoy teniendo de hallazgos con mi paciente. Después, la otra parte que también se ha utilizado es el dictado digital con transcripción. Si ustedes estarían de acuerdo conmigo, una de las áreas de mayor evolución tecnológica con las que contamos en las instituciones es el área de radiología o imagenología. El área de radiología o de imagen es una de las áreas que más rápido ha hecho esta transición de la era de lápiz hacia una era de la digitalización. Ya los radiólogos, los imagenólogos han estado trabajando mucho tiempo atrás con este tipo de herramientas que les han permitido no solamente observar a través de tecnologías de alta resolución, pues todo lo que son los diferentes hallazgos en el paciente, sino que también han tenido la posibilidad de tener estos recursos para poder tener una documentación más confiable. Originalmente empezaron pues a través de grabadoras pequeñas que se tenían un poco con la posibilidad de que yo tuviera hace muchos años un cassette en donde yo puedo grabar lo que estoy dictando, los hallazgos que estoy observando en el área de imagen, y luego pues pasárselo a una secretaria o transcripcionista. Nosotros llamamos a esta parte secretaria o transcripcionista, en donde ella vaciaba la grabación en el documento escrito, lo escribía en su computadora o en su máquina, y luego pues se lo regresaba al médico, y el médico ya lo revisaba, hacía las correcciones necesarias y sacaba su reporte. Todo este flujo, toda esta situación genera un flujo de trabajo que en muchos casos, por el volumen de pacientes, por el tiempo disponible y otros factores, puede llegar a ser muy comprometido y puede llegar a crearnos cuellos de botella en la atención de pacientes. Una de las evoluciones más importantes que ha habido es definitivamente el dictado digital, pero a través del reconocimiento de voz. Este dictado digital, a través del reconocimiento de voz, pues nos ha permitido tener una evolución muchísimo más rápida en la cuestión de cómo yo puedo recolectar los datos de mi paciente y de una forma u otra tener esta
posibilidad de que yo pueda reducir todos los tiempos sobre todo de emitir el resultado al paciente, que al final de la línea va a ser el resultado que el médico utilice para el tratamiento que necesita hacer. Ahora, en la actualidad existen una serie de factores que nos comprometen mucho la relación médico-paciente cuando nosotros estamos atendiéndolo, ¿sí? Una de ellas, pues, es el tiempo que tengo que dedicarle al paciente, el volumen de atención que tengo que tener, porque muchas veces tengo varios pacientes en sala de espera o en línea que me piden que les atienda como médico. Y luego otro de los factores que comprometen esta relación es la relación pues que se tiene también de los recursos financieros, y esto aplica no solamente digamos, en la medicina pública, sino también en la medicina privada. ¿Sí? Entonces, a ver, hay una falta de relación médico-paciente que es muy importante visualizarla en vista de la falta de contacto que existe actualmente entre el médico y el paciente, al tener el médico que estar atendiendo la parte tecnológica para poder tener toda la información que quiero tener del paciente, la que puedo yo tener a través de la auscultación, a través de la revisión que tengo que tener. Definitivamente estamos en una nueva forma de vivir, hay que tener la posibilidad de usar los nuevos recursos. En el campo de la medicina es un mundo, o necesitamos estar conscientes de que es un mundo en donde la tecnología nos tiene que ayudar al médico a mejorar la habilidad para documentar el cuidado de sus pacientes, pero sin problemas en sus objetivos de hacerlos. En otras palabras, necesitamos reimaginar la documentación clínica, pues proporcionándole al médico estos sistemas inteligentes. El principal de ellos, el expediente clínico electrónico, el que nos permita capturar mejor y comunicar el historial del paciente con una precisión y eficiencia natural, y además de esto, poder utilizar quizá el reconocimiento de voz para optimizar estos reportes clínicos y financieros. En este sentido, sí me gustaría hacer énfasis en que el expediente clínico en la actualidad es un recurso tecnológico que se ha dedicado o se ha enfocado mucho a proporcionárselo al médico para que escriba y ponga su nota médica. En realidad, esto es vital, pero también deberíamos de pensar con mucho detenimiento en que las enfermeras pasan la mayor parte del tiempo con el médico y pueden llegar a enriquecer mucho las notas médicas a través de los expedientes clínicos electrónicos. No podemos en esta era pensar en que tengamos que seguir utilizando lápiz y papel o estar tecleando, porque muchas veces al médico no le gusta estar tecleando sus reportes. La forma natural o la forma más práctica de hacerlo sería dictando directamente en el documento en el que está haciendo su reporte. También la enfermera puede beneficiarse de todo esto, y al final de la línea, el que se beneficie la enfermera y el médico de utilizar un recurso tecnológico de esta magnitud es el resultado final, es el resultado de atender al paciente con una mejor calidad de la atención médica que se le está dando.
Entonces, me gustaría un poquito esquematizar la dinámica actual de una consulta, porque en esto se ha creado un círculo vicioso, ¿sí? Hay una baja cercanía con el paciente realmente tiene poco contacto visual o corporal, como ya lo mencionaban en una de las ponencias anteriores. Sí, a través de lo que es la parte de electrónica, de las conferencias y todo esto, uno puede tener cierta comunicación, pero se pierde el lenguaje corporal. El principal lenguaje corporal con el que se tiene que comunicar el médico con el paciente es la vista. Sí, hay una baja cercanía con el paciente porque no se le está viendo. Como ustedes pueden ver en esta ilustración, aquí tenemos al médico tecleando la información mientras el paciente se está preguntando realmente qué es lo que está haciendo el médico. El médico indudablemente estará tratando de poner todos los hallazgos o la mejor información posible de lo que ha encontrado, pero hay una insatisfacción del paciente, ¿sí? Hay una también subutilización del talento médico porque no todos los médicos tienen la habilidad de teclear muy rápido y por consecuencia esto les genera, o también que la tecnología a veces se complica un poco en el uso de este tipo de instrumentos y el médico pues tiene una cierta, digamos, subutilización de su talento. Cuando el médico está entrenado para realmente mirar al paciente, auscultarlo, tener todos los datos que le está proporcionando en lugar de estar teniendo que teclear y todo esto, ¿no? Entonces, el desgaste del médico también nos crea dentro de esta dinámica de la consulta unas ciertas obligaciones en el cumplimiento de normas. Esto, por supuesto, crea el no poder enfocarse en el paciente. Hay una desmotivación del médico, hay un deterioro del ambiente del trabajo y se generan incapacidades del médico. Esto en conjunto se le llama el burning out en inglés, en el burning out del paciente, del médico. Es decir, el médico llega a un nivel de fastidio, especialmente aquel médico institucional que tiene que atender a los pacientes en un primer nivel, en el nivel en donde tiene que generar pues un historial médico, tiene que generar una consulta que le permita tener la documentación o los reportes necesarios de la información que encontró del médico, ¿verdad? Por lo tanto, esto genera dentro de este círculo de la dinámica, un círculo en donde existe una pérdida de confianza del paciente, hay una percepción de indiferencia del médico, por otra parte hay una tendencia a omitir información o abreviarla, ¿sí? Y esto hace que la pérdida de confianza del paciente pues tenga como resultado una disminución del apego a los tratamientos, a las prescripciones que el médico, como les comentaba yo hace un rato, el apego a los tratamientos y hasta ignorar los consejos de la prevención que le está dando. Definitivamente esto hace un impacto en la calidad de la atención y el resultado final de esta pues falta de contacto con el paciente crean notas médicas incompletas o abreviadas. Incluso en la medicina institucional hemos visto mucho la parte de que se crean como atajos y muchos médicos hacen el famoso copy-paste de la información que se tiene en virtud de que tiene una gran cantidad de parámetros que lo están presionando, incluyendo el volumen de pacientes que tiene que atender, la exploración se vuelve insuficiente, hay riesgo de errores de diagnóstico y de recuperación y de reincidencia.
Dentro de nuestro sistema de salud de medicina de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, definitivamente hemos observado una gran cantidad de pacientes que llegan a segundo nivel después de que se les atendió ineficientemente en el primer nivel, porque de alguna manera no se diagnosticó correctamente. Incluso hay pacientes que llegan a segundo nivel que tienen que ser devueltos a primer nivel para que se les hagan estudios adicionales, ya que en la medicina de segundo nivel tendrían que haber llegado ya con una cierta documentación diagnóstica que permitiera que el tratamiento fuera muchísimo más acelerado y con más calidad en esta atención. Entonces, dentro de esta dinámica de la consulta, vemos que en realidad se ha creado pues un círculo vicioso. El círculo vicioso que está marcado básicamente por estos factores. Puede haber muchos más, pero vitalmente los que hay que resaltar son el desgaste del médico, pérdida de la confianza del paciente, disminución de la calidez, pérdida de confianza del paciente y por lo tanto un impacto en la calidad de la atención. La idea con todo esto de poder utilizar un expediente clínico electrónico es que creemos una nueva dinámica mediante la cual se pueda tener un círculo virtuoso, ¿sí? La idea vital en este sentido sería que el expediente clínico y las herramientas para llenarlo me permitan tener mayor foco en el paciente, evitar el desgaste del médico y motivarlo a enfocarse en la práctica clínica, notas médicas rápidas y completas que puedo yo estructurar con la tecnología que tengo o que se puede contar actualmente llenando los expedientes clínicos con la voz. El médico puede estar dialogando con su paciente y estarlo viendo y tener mayor capacidad de observación de todos los signos y los síntomas que le refiere el paciente, de manera que pueda lograr una nota bastante mejor. Este impacto en el paciente hace que se cree un contacto visual, una cercanía con el médico, que haya una mayor confianza y por lo tanto predisposición para todos de ida y vuelta para aceptar la valoración que se está haciendo y le da también un empoderamiento al médico. Como resultado, va a tener un mayor compromiso para pegarse al tratamiento y a la prevención de pues, la enfermedad que se esté teniendo. Indudablemente, en la parte institucional, el impacto es grande. El talento médico vuelve a motivarse, se centra mucho más en la atención al paciente, que es para lo que realmente el médico está entrenado. Y cuando hablo del médico, también hablo de otros personajes involucrados en la atención del paciente. La principal de ellas es la enfermería. Enfermería como especialidad, no como género, sino el enfermero o la enfermera que está a cargo del paciente tiene muchísimo más motivación que estar llenando documentos cada ratito, porque gran parte del tiempo, y esto es un hecho comprobado, en el mundo en general, entre un 40 y un 50% del tiempo de atención a un paciente que dedica tanto un médico como una enfermera es a estructurar las notas médicas. Alrededor de entre 40 y 50% de su tiempo se dedican realmente a estructurar una nota médica. Y esto pues hace que se pierda pues ese gran entrenamiento, esa gran capacitación que se ha tenido pues de atender prácticamente la salud del paciente. Por lo tanto,
pues creo que es importante pensar en que se debe crear una nueva dinámica, un círculo virtuoso mediante el cual podamos tener un contacto de nueva cuenta con el paciente. Estoy pensando como médico, que el médico realmente tenga esa posibilidad de recontactar al paciente y tener esa calidez y esa calidad de la medicina para la que ha sido entrenada y para la cual está teniendo todas las experiencias acumuladas a lo largo del tiempo en cuanto a poder aplicarla para resolver todos los casos en la mejor forma posible. Miren, una de las cosas bien establecidas en el Journal of American Medical Association, ya desde el 2012, fue reportada en este journal un dibujo hecho por una niña de 7 años en la que se dibuja ella misma, si pueden ver aquí el dibujo de ella, en la consulta del médico, en la cual está el médico aquí trabajando en la computadora y está la niña acompañada de la mamá, la hermana y la hermana y el hermano, ¿sí? Pero hay una como barrera aquí que impide que el médico esté realmente en contacto con la niña. La niña se refleja en este dibujo que creo, pues se refleja como una paciente sin atención personalizada, sin un contacto directo con el médico. Y esto está relacionado como una ilustración de lo que ha significado el costo de la tecnología. Creo que es importante pensar y repensar en que pues el médico, a través de los elementos con los que se cuentan actualmente, expediente clínico electrónico, automatizado, controlado por voz, en donde no necesita estar tecleando, puede recontactar al paciente y puede la enfermera también tener una serie de contactos visuales y físicos con el paciente que le permitan tener una nota médica enriquecida sin la necesidad de estarse dedicando a teclear esto directamente en el expediente. ¿Sí? Esto se hace o se puede hacer a través de un micrófono, ya sea alámbrico o inalámbrico, en cuyo caso es parte de la tecnología con la que se puede contar actualmente. Entonces, en general, lo que tenemos es que hacer llegar al médico y a la enfermera los recursos tecnológicos para ver y oír al paciente, para poderse comunicar, permitir al médico enfocarse en su paciente durante toda la consulta, recuperar esta relación con ellos y generar al mismo tiempo una nota médica detallada y completa. Vitalmente, como se los he comentado, el software que se necesita o los recursos tecnológicos que se necesitan son básicamente de software, el expediente clínico, pero con el reconocimiento de voz, que es el que traduce el habla en texto y lo escribe directamente en el expediente, reemplazando el teclado por el uso de la voz. Es la forma más natural de comunicarse entre las personas y esto permite que también se restablezcan los lazos de confianza. Adicionalmente a esto, los beneficios de contar con una tecnología de este tipo es que yo puedo hacer que el volumen que me está presionando, el volumen de pacientes que tengo que atender, así como el tiempo que yo le tengo que dedicar a una consulta, lo pueda optimizar. Porque, como les decía, entre el 40 y 50% del tiempo de la atención a los pacientes, básicamente es el tiempo, es la cantidad de tiempo que dedica el médico a transmitirlo a un expediente. De manera que si yo puedo hacer esto y está comprobado que puedo transmitir la información por voz
por lo menos 5 veces más rápido que como la puedo teclear, pues me va a dar un beneficio enorme en el ahorro de tiempo cuando yo estoy pues consultando a mi paciente. Adicionalmente a esto, una de las cosas que seguramente están ocurriendo y van a estar ocurriendo es que cuando yo hago una nota con la voz y se está depositando esta información en el expediente clínico, mi nota puede ser muchísimo más rica en cuanto a la información que voy a depositar, porque cuando yo tecleo, precisamente por las limitantes de tiempo y volumen de atención, pues tiendo a abreviar o a utilizar abreviaturas que no necesariamente son tan explícitas a la hora de que se hace la revisión por parte de otros especialistas o por parte del médico siguiente que va a atender al paciente. O yo mismo, como médico, muchas veces me faltó poner algo de información. Pensemos, por ejemplo, en una cirugía. El médico cirujano, cuando está en plena cirugía, pues está haciendo el desarrollo de la misma y tiene una técnica mediante la cual él puede recordar muchísimas cosas. Sin embargo, ¿qué les parecería que tuviera la posibilidad de que el médico esté relatando la cirugía y que todo ese relato se quedara directamente en el expediente clínico o en un documento que se pueda transportar al expediente clínico, en donde él puede ir relatando la cirugía, viendo cuáles son los hallazgos que encontró al abrir el paciente, qué instrumentación está usando, qué tipo de acción tomó para X y Z punto para poder ir resolviendo lo que se estaba encontrando durante la cirugía. Esto definitivamente se puede lograr a través de un expediente clínico que sea activado por voz. Simple y sencillamente es allegarle al médico estos recursos, como son, por ejemplo, una diadema, para que mientras esté haciendo la cirugía, prácticamente él está haciendo también su reporte de la parte quirúrgica. Esto puede aplicarse en diferentes áreas, o sea, es decir, no es privativo de que sea en una consulta o en el área quirúrgica, también en el área de terapia intensiva se puede tener un micrófono, como les digo, inalámbrico, mediante el cual yo estoy directamente viendo a mi paciente, auscultándolo, y en ese momento estoy inmediatamente transmitiendo los hallazgos y las notas se van a enriquecer enormemente. Voy a evitar tener que hacer muchas abreviaciones y esto implica que la calidad de la nota va a resultar como una calidad en la atención del paciente, indudablemente de mucho más alto nivel. Entonces, llegando un poquito a la parte de la digitalización, en el flujo de trabajo digital existe lo que se llama, bueno, pues la entrada de datos, que es la captura y documentación del historial del paciente en el flujo de trabajo, tecleando los datos o bien dictándolos, ¿sí? Que es la idea. La idea que se tiene es que el flujo de trabajo digital sea básicamente en estos 3 pasos, 3 cajas negras, ¿verdad? Pero uno de ellos es la entrada. La entrada es muy importante en la captura y la documentación del historial. Y luego, con estos datos, se haga un proceso. El proceso actual de la parte tecnológica es un proceso de entendimiento del lenguaje clínico. Es decir, cuando yo tengo los elementos necesarios para yo registrar estos datos, esta documentación del paciente, yo tengo la posibilidad de entender el lenguaje clínico y los factores importantes complementarios que nos permitan tener toda la información
y el relato, aumentando, o por supuesto, pues la inteligencia humana. Este tipo de flujo me permite que la entrada, una vez procesada, tenga una entrega o salida de resultados amigables a través de estas soluciones que son intuitivas o que deben ser intuitivas y que mejoran la satisfacción del personal clínico con reportes hasta financieros también y médicos que resultan en una mejor atención y cuidado al paciente. Indudablemente, siento que el primer paso que hay que dar es en la parte clínica, pero el expediente clínico como tal tiene una estructura o debe tener una estructura que le permita correlacionar la parte financiera y la parte de resultados de laboratorios, es decir, que haya una interoperabilidad entre todas las áreas de la medicina que deben estar involucradas en este resultado amigable que debe salir después de que yo meto todos los datos de mi paciente y los proceso y ya los entrego. ¿Sí? La interoperabilidad de todos los departamentos de una institución se puede lograr con esta tecnología de expediente clínico electrónico, pero si el expediente además es manejado por voz, no solamente voy a tener una gran calidad en el repositorio de todos los datos que estoy haciendo, sino una gran calidad en la atención que le estoy dando al paciente porque sus resultados serán muy rápidos. Bueno, esta es una imagen únicamente de lo que es parte de la telemedicina, en donde el médico puede estar viendo incluso resultados y esta es una telemedicina con el uso de un paciente, con el uso de un expediente clínico electrónico, donde el médico ha solicitado al expediente que le presente pues alguna imagen y entonces tener la posibilidad de tener una diferente calidad en la atención que le voy a dar desde el punto de vista de distancia. En la medicina remota, en la medicina a distancia, regresando un poquito al tema de la telemedicina, existe un compromiso que es la atención presencial como compromiso ético, ¿sí? Es decir, no en todos los casos se tiene esta posibilidad de que se responda profesionalmente a las expectativas del paciente. Casi habría que pensar que muchos pacientes prefieren tener a su lado al médico que los esté viendo que remotamente estarlo viendo en una pantalla o a veces ni siquiera viéndolo, sino simplemente escuchándolo. Entonces, hay algunos comentarios de algunos expertos, entre otros la doctora Carrillo Prado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, que establece esta situación como la posible asociación de una despersonalización en la relación médico-paciente. Sin embargo, está el convencimiento de que se pueden establecer estrategias que pueden favorecer a ambas partes para que la tecnología no sea una barrera, sino que se familiaricen ambas partes con esta tecnología para siempre y cuando se cumplan con las características de confidencialidad, pero orientada y centrada en el paciente. Cuando el trato es profesional, con la calidez y la calidad que se requiere, la telemedicina llega a ser sumamente profesional, tanto como la presencial. Entonces, yo diría que para el establecimiento de las estrategias que favorezcan este criterio, se pueden utilizar otros recursos tecnológicos complementarios en donde yo puedo tener videos explicativos, videos con animaciones y explicaciones científicas, en donde el paciente pueda estar viendo
prácticamente a través de una animación lo que el médico le está relacionando referente a su padecimiento, y creo que el paciente tendría muchísimo más confianza cuando se le ilustra de una forma, digamos, animada, la parte científica, porque cuando el paciente empieza a escuchar palabras que no entiende, tiende a pues prácticamente no registrarlas en su conciencia. De manera que efectivamente la telemedicina tiene grandes retos, pero creo que se pueden establecer estrategias, y es aquí en donde las instituciones pueden de alguna manera tener estas ideas, estas estrategias a través de grupos de trabajo que puedan crear esta confianza en que la tecnología que se le está dando al paciente no lo está alejando del médico, sino al contrario, los están acercando. Finalmente, la salud digital es una realidad actual, se convirtió en una realidad actual, se está utilizando, y pues comentarles que se tiene ya y se cuenta con toda la tecnología para que esta salud digital sea una salud de calidad, con toda la calidad y la calidez que el paciente requiere. Referente, incluso, no me queda más que comentarles que hay incluso estudios hasta de empresas que se dedican al mobiliario médico para que están enfocadas en facilitar y reforzar la relación médico-paciente para poder restablecer una vez más esta confianza y esta comunicación que va a permitir al médico tener dentro de su calidad médica toda la calidez también necesaria para tratarlo, ¿sí? Y tan es así que, pues, bueno, les puedo dejar estas referencias para que ustedes vean cómo es la reingeniería del mobiliario médico y la comunicación médico-paciente, publicada por este journal, muy interesante, y combatir, por ejemplo, este artículo que nos habla de cómo combatir el agotamiento del médico, publicado por The Advisory Board, también desde 2016, ¿sí? Y esta otra que es la influencia de la relación médico-paciente en los resultados de la atención médica, publicada por PLOS One, por lo cual yo creo que el uso de la tecnología actual tiene que ser una necesidad de adaptarse inmediatamente, pero sin perder de vista que debe proporcionarnos la mejor posibilidad de volvernos a conectar con el paciente. Por mi parte, pues sería todo. Darles las gracias por su atención a esta breve plática, y que en su momento, pues, quisiera yo ponerme a sus órdenes. Cualquier otra consulta con un poco más de detalle, podríamos, por supuesto, extenderla en el momento en que ustedes así lo pudieran solicitar. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto trataré de respondérselas. Buenos días, ingeniero. Yo soy la doctora Salcido, soy médico, soy ortopedista, pero a mí me Sí, doctor. tocó el expediente que tenemos en Iztecali, es uno de los expedientes electrónicos más amigables que tenemos, y tiene muchas ventajas sobre otros expedientes, pero uno de los problemas que yo he visto o que hemos tenido es las firmas, porque en algunas partes, sobre todo, por ejemplo, si un paciente quiere hacer un trámite o algo, en muchos lados no son aceptadas las firmas digitales y tiene que ser la firma autógrafa. ¿Qué recomendación nos pudiera dar ahí?
Mire, este tema de las firmas es un tema absolutamente cierto. Es un tema en el cual se involucran muchas partes, pero entre otras, la parte de la legalización de que una firma pueda ser validada desde el punto de vista digital. Yo he tenido ya conversaciones bastante profundas en los últimos años, incluyendo, es decir, incluso con el CENETEC en México, que es uno de los órganos que puede regular esta situación, o si no regular, por lo menos provocar que se regule esta situación. Porque efectivamente a la hora de que yo hago un expediente y lo tengo que firmar, pues el problema está en que no me aceptan mi firma digital. Ahora, déjeme comentarle una cosa muy interesante. Qué bueno que lo comenta de esta forma, pero la voz hoy en día es una de las posibilidades más grandes de hacer un registro biométrico de cada persona. Es decir, está comprobado que la voz es muchísimo más fidedigna que cualquier otro signo, incluso que la retina, para poder fidelizar a una persona, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, le puedo comentar que el FBI en Estados Unidos, para poder fidelizar las firmas y la identificación de todos sus elementos, utilizan la voz. De manera que también la voz puede funcionar como un elemento tecnológico biométrico que pueda permitir que se actualice esto. Aquí sí se necesitaría mucho del área médica de ustedes presionando a la parte legal y habría que establecer algún camino para hacerle llegar esto pues a todas las instancias políticas que tienen que autorizar estas cosas, ¿no? Porque se está perdiendo en este sentido pues, esa posibilidad muy grande de que ya una vez terminado el reporte lo firmo y ya es válido, ¿no? Lo firmo con mi voz o lo firmo con un medio digital que sea aprobado y ya sea así, ¿verdad? Claro, no, aquí Marisela Castro nos hace una pregunta. Dice, Sí. ¿el uso del expediente clínico por voz no conllevaría una limitante al momento de realizar el dictado frente al paciente? Por ejemplo, los pacientes con trastornos psiquiátricos que debemos hacer anotaciones o cualquier otra anotación que debamos realizar con la finalidad de proteger nuestro acto médico. Sí, existe, sí, sin duda tiene razón la doctora. Esta es una de las cosas por las cuales no se ha terminado completamente de adoptar la voz en el llenado de los expedientes, pero indudablemente es una herramienta más. Yo creo que sí hay momentos en los que, pues independientemente de que esté yo dictando, puedo utilizar también el teclado para completar una nota, la cual no quiera yo que el paciente la pueda sentir agresiva, ofensiva o preocupante, vamos a decirlo así, ¿no? Porque es verdad lo que dice la doctora. Sí, también una de las cosas es de que el expediente electrónico no sustituye muchas cosas porque queremos sustituir a lo mejor la consulta o cuando nos hablan de esa falta de empatía o es el expediente electrónico no salva. Nosotros nos dimos cuenta cuando implementamos el expediente electrónico que los mismos errores que teníamos en el expediente manual, por ejemplo, de notas inconclusas, incompletas, que no ponen información, es lo mismo realmente, no nos sustituye, o sea, no va a ser, el trabajo sigue siendo de nosotros, no solo es una herramienta que nos va a ayudar a que sea más sencillo, más rápido, pero la exploración, la consulta, la sigue dando el médico, a pesar de que tengamos muchas utilidades. Eso fue lo que nos quedó a nosotros muy claro. Pues muchas gracias, ingeniero. Excelente plática. No sé si alguien tenga un comentario más o una pregunta. Digo, porque a mí me tocó la transición de a mano y al expediente electrónico en muchos lugares, ¿no? Y seguimos utilizando en muchos lugares el expediente manual, eso es una realidad. Y el problema es a la hora de hacer esos diagnósticos situacionales o esa estadística y tener que revisar, primero, encontrar el expediente, ¿no? Porque ahora incluso con lo de COVID, muchos archivos, incluso en cierto hospital, no existe Cali, claro,
se quemó el archivo, un archivo, entonces ya sabía yo que si fui el expediente de tal año eran los quemados, ¿no? No, obvio, eso nunca se lo decíamos al paciente. Pero primero, el reto de encontrar el expediente. Segundo, si lo encontraste, entenderle a la nota, o sea, entenderles a la letra del otro médico que vio incluso es algo y darle continuidad, ¿no? Y que no se fuera a perder. Entonces, creo que son herramientas que sí nos falta mucho, pero a nosotros adaptarnos del que las notas deben de seguir siendo completas, que no se quede nomás en la cabeza en consulta, poner el análisis, todo lo que lleva la nota médica, ¿no? Porque Sí. ponen candados, por ejemplo, no puedes cerrar la nota si no pusiste, no sé, los signos vitales. Ay, nosotros bien inteligentes, puras X, ¿no? O sea, siempre estamos encontrando como las fallas, ¿no? O cómo no hacer las cosas. Pero sí creo que fue un Sí, reto. Uh-huh. sí, perdón la interrupción. Ese, doctora, es uno de los retos más grandes, el poder encontrar un expediente, pero digo, en el caso, no conozco el caso del expediente del ISSSTE Cali, pero me imagino que es un expediente que ya habiéndolo utilizado, pues tiene bastantes mejoras. Aquí es en donde puede entrar un poco la colaboración entre los diferentes departamentos, ingeniería biomédica, pero también más que nada la tecnología de la información, los ingenieros de software, de los que están a cargo de esto, pueden tener, si es un expediente que se creó dentro del hospital, la posibilidad de cambiar las fuentes y cambiar el diseño en favor de que sea más fácil. Ahora, el enlace de la voz para llenar el expediente es excelente, es fantástico porque, como usted bien dice, el médico tiene que seguir haciendo su labor y su labor para lo que está entrenado es para ver signos y síntomas que le esté refiriendo el paciente y entonces poderlo auscultar con toda la calidad y expresarlo en este expediente. Y bueno, quitarse sí, también la mala letra, que luego para poderla entender es muy difícil. Y luego, insisto en algo que a lo mejor es necesario revalorar, que les permitan a las enfermeras poner sus observaciones y sus notas en los expedientes, porque no todos los expedientes permiten que la enfermera escriba en el expediente. Y la enfermera se pasa horas y horas haciendo notas, ¿sí? Sí, esa parte de enfermería en el expediente es complejo, pero tenemos nosotros la ventaja de que sí podemos accesar, incluso, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es que el expediente de Cali garantiza la continuidad de la atención. Yo puedo revisar las notas si lo mandé a tercer nivel, si lo que me dice su médico familiar, yo lo tengo acceso a todas las unidades, incluso si él se revisó en Tijuana, si él tuvo un accidente, digamos, en Tijuana, yo puedo acceder a las notas que vio, que realizaron en Tijuana. Entonces, pues no me queda más que agradecerles, ingeniero, por esta gran presentación. Creo que es un tema que viene a los que no nos gusta tanto la tecnología a llevarnos de corbata porque es una necesidad y tenemos que dominarlo, o sea, a pesar de que algunos, sí, yo sigo prefiriendo el viejito, el de ver al paciente, o sea, así, ¿no? Pero me ha tocado también tener que, en esta pandemia, tener que entrarle a la medicina a distancia y es un reto. Y tiene que ser parte, pues, porque es una nueva realidad que estamos viviendo ahora con estas enfermedades, ¿no? Pues muchas gracias. Y si gusta acompañarnos a la siguiente ponencia. Claro que sí, muchas gracias. No hay nada que agradecer, al contrario, quedo a sus órdenes para lo que pueda yo servirles. Muchas gracias. Y el siguiente ponente va a ser el doctor Armando Merlo Bello. Él es originario de la Ciudad de México, cuenta con estudios de administración de empresas y economía de la Universidad de Texas en Austin. Tiene una maestría en mercadotecnia de la Universidad Luna de Suecia, donde vivió 15 años y cuenta, así como cuenta con diplomas de Yale, de la Universidad Anáhuac, en transformación tecnológica, estrategias de negociación y emprendimiento y liderazgo. Él fue fundador y editor del periódico de negocios A&K en Suecia y actualmente funge como vicepresidente del Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes y Sostenibles y es vicepresidente de Business Intelligence del sistema de distribución Actus Tuvalu, miembro del Consejo de la Aseguradora Mexicana de Seguros, fundador y director del grupo empresarial NEA
y director general de WorldCare Latinoamérica. Y vamos a pedirle al licenciado Armando Merlo Bello, si se encuentra ya presente. Vamos a pasar su presentación. Muchas gracias. Quisiera primeramente agradecer al Consejo Organizador del primer Congreso Virtual ISTE-Cali para venir a compartir con ustedes, en mi puesto como director de WorldCare, este concepto de la telemedicina en nuestros días. La telemedicina puede tener varias funciones, pero en este caso tiene una en particular, la que quería comentar con ustedes, y es una herramienta para reducir los índices de convalescencia, de funciones, uso de medicamentos, operaciones con complicaciones, referenciaciones a especialistas y el riesgo legal, que también es conocido como la tutela de derecho. Y esto es importante porque vivimos en un mundo en donde, como en esta lámina se puede ver, el paciente vive en lo que nosotros llamamos, o se puede llamar, el Triángulo de las Bermudas, ya que hay un interés económico directo entre las farmacéuticas, los hospitales y los médicos que tratan al paciente. Y esto es un hecho, ya que cada uno de estos tres actores sí tiene un interés económico en el paciente. Esta realidad se refleja en las características del mejor consumidor. ¿Quién es el mejor consumidor de los servicios de salud? Bueno, pues el que consume. Es decir, aquel que mantiene un estado de consumo permanente. Hay que tener en cuenta esta realidad. Pasando a la siguiente lámina, también tenemos que tener en cuenta lo que dice el Johns Hopkins en cuanto a los errores médicos, que son la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Y también los efectos de la iatrogenia, que es un daño que obviamente no deseado ni buscado en la salud, pero que sí puede causar un daño en la salud de los pacientes. Y también hay que tener en cuenta el poder que tiene el lobbying de las farmacéuticas hoy por hoy. El sistema de lobbying fue creado por el señor Rockefeller para influenciar en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, y de esa forma avanzar sus intereses en la parte de petróleo. Hoy por hoy, el lobbying de las farmacéuticas es infinitamente más poderoso que el propio lobbying de los petroleros. Y eso se demuestra y se demostró fehacientemente en la pasada pandemia, en donde vimos perfectamente bien el poder que tienen las farmacéuticas, incluso sobre gobiernos a nivel mundial. Teniendo esto en mente, también tenemos que pensar un poco, y quería hacerlos reflexionar en lo que encontró en este estudio el Boston Consulting Group, en donde en hospitales privados se demostró que la reducción de errores podría tener un impacto en las ganancias hospitalarias. ¿Esto qué quiere decir? Que una cirugía con complicaciones tuvo un costo adicional de más de $40,000. Obviamente esto no significa que los cirujanos deliberadamente cometen errores para incrementar las ganancias, pero sí que las aseguradoras no deberían estar pagando por una mala atención, más bien deberían estar bonificando por los procedimientos que no tengan complicaciones. Teniendo esto en mente, lo que realmente deberíamos estar haciendo es empoderar al paciente a través de la telemedicina, para cambiar el paradigma de aplicar la medicina al paciente a aplicar la medicina con el paciente. ¿Para qué? Pues para que el paciente tome mejores decisiones sobre su diagnóstico y el tratamiento, para que pueda mantener una mejor relación profesional con sus médicos, para que estén comprometidos al cumplimiento del tratamiento, para que estén dispuestos y sean capaces de tomar más responsabilidad en su propio cuidado, para que tomen medidas preventivas y busquen un diagnóstico más temprano que reduzca la hospitalización y las visitas de emergencia. Y todo esto, obviamente, todas estas acciones van a reducir el costo de salud, como vimos anteriormente. Y ahora pasamos a la siguiente lámina. ¿Qué es una segunda opinión? Bueno,
para un médico de primer contacto, un médico tratante, una segunda opinión puede ser una herramienta bien importante, siempre y cuando tenga un servicio imparcial, o sea, que esté fuera de este triángulo de las Bermudas que vimos en la segunda ficha, y que pueda proveer realmente una segunda opinión de acuerdo a los últimos protocolos de atención médica a nivel mundial. Para el paciente también es súper importante, porque de esa forma el paciente sabe que se está suscribiendo a estos protocolos de atención médica y que puede mejorar tanto su diagnóstico como su tratamiento. ¿Cuándo se debe de solicitar una segunda opinión? Bueno, desde luego, cuando se ha propuesto un tratamiento o se ha dado un diagnóstico médico o quirúrgico, cuando no se ha obtenido una buena respuesta al tratamiento inicial, cuando se quiere conocer el mejor tratamiento a nivel mundial y desde luego, como se dijo en un inicio, cuando se desea reducir la siniestralidad, el índice de mortalidad, el índice de consumo de medicamentos, el índice de convalecencia y las cirugías con complicaciones. Aquí viene una ficha bien interesante acerca de un estudio que realizó el British Medical Journal de un grupo de 300 personas. Se hizo un estudio y de esas 300 personas, solamente un 5% pidió una segunda opinión en sus casos. Es decir, la gente sigue confiando en el diagnóstico y el tratamiento del médico de primer contacto o el especialista. Sin embargo, en un 91% de los casos, de los que no pidieron la segunda opinión, después de haber hecho el estudio de su caso, hubiera sido necesario. No de que el diagnóstico y el tratamiento hubieran estado erróneos, sino simplemente se pudieron mejorar. Y del 5% que sí pidió la segunda opinión, en más del 70% de los casos se recomendó un tratamiento alterno. Son cifras bien interesantes de este estudio en relación a la segunda opinión y al efecto que tiene en el diagnóstico y el tratamiento inicial. Luego tenemos también aquí al National Patient Safety Foundation, que es una fundación en Estados Unidos, que le habla al paciente una vez que sale del hospital, se le da de alta, llega a su casa, y le hablan y le preguntan cómo les fue. Bueno, el paciente responde ya de una forma desinteresada, no tiene que tener ningún sesgo. Y lo interesante aquí que en esta encuesta telefónica el 42% percibe haber sufrido un error. Y esto ya es que hay que recordarse que el paciente ya está dado de alta y ya está en su casa. 28% de estos pacientes percibió un error médico y el 22% errores de procedimientos médicos. Cifras interesantes provenientes del National Patient Safety Foundation. También tenemos que tener en mente qué dice el American Cancer Society y el National Comprehensive Cancer Network sobre la segunda opinión. Bueno, aquí no se van por las ramas y recomiendan altamente que una vez que se diagnostique en cáncer, siempre se pida una segunda opinión. Muy bien. Ahora bien, si vamos a buscar una segunda opinión, ¿dónde podemos obtener la mejor segunda opinión a nivel mundial? Bueno, se tienen que satisfacer primeramente parámetros. Esta segunda opinión tiene que provenir y tiene que utilizar los últimos protocolos de atención médica de acuerdo a la especialidad. Tiene que ser multidisciplinaria, en donde hay un grupo de especialistas y subespecialistas que la hagan. La respuesta tiene que ser en español, naturalmente, y tiene que estar en menos de 10 días. Asimismo, tiene que cumplir las normas internacionales de protección de datos. Ahora bien, ¿por qué la mejor medicina del mundo se encuentra en los Estados Unidos? Bueno, porque en Estados Unidos se hacen inversiones recurrentes anuales en investigación y desarrollo biomédico superiores a los $130 mil millones, porque hay una gran competitividad entre hospitales en Estados Unidos, porque los ciudadanos norteamericanos están empoderados legalmente en el sistema de demandas que todos conocemos, y porque los médicos allá también no dejan de aprender por ley y por norma y no pueden dejar de enseñar. Por esa razón, encontramos que la mejor medicina en el mundo se encuentra en Estados Unidos. Ahora bien, dentro de lo que es la oferta de segundas opiniones en Estados Unidos existe
un consorcio que es único en su tipo a nivel mundial, que se llama WorldCare, que fue creado en 1996 a solicitud de los Emiratos Árabes, que le pedían a estos hospitales que abrieran sucursales allá, lo cual no fue posible, pero sí fue posible otorgarles los servicios de telemedicina. Y eso fue hace pues más de 25 años. Hoy, WorldCare ha procesado más de 500,000 de estudios segunda opinión y cuenta con más de 15 millones de vidas cubiertas. Y obviamente este consorcio fue creado por los hospitales que ustedes ven aquí en el recuadro derecho. Es importante mencionar que WorldCare no es una red médica, es decir, WorldCare no tiene un contrato de prestación de servicios con estos hospitales para proveer una segunda opinión, sino WorldCare es parte de estos hospitales, de tal suerte que los dueños de estos hospitales tienen silla permanente en el consejo de WorldCare y los médicos intrínsecamente trabajan para WorldCare. Esto es un consorcio único en el mundo y por ende se generan las mejores opiniones, las segundas opiniones, las mejores en el mundo. Por esta razón, todos los documentos del paciente viajan a través de un sistema de servidores que están conectados al sistema de WorldCare de forma directa. Es decir, los documentos viajan del paciente a WorldCare y de WorldCare a través de este sistema de alta seguridad, un sistema IPA, a cada uno de los hospitales. La misión de WorldCare obviamente debe de ser proveer fácil acceso a la mejor medicina del mundo, como vimos anteriormente. Pero también nosotros creemos que al existir estos protocolos de atención médica en Estados Unidos que son de última generación, el paciente tiene derecho a tenerlos, es decir, tiene derecho a poder tener una segunda opinión que le ayude a reducir su riesgo de mortalidad y a efectivizar su tratamiento. Aquí les presentamos algunas publicaciones en donde año con año se rankean a los mejores hospitales de Estados Unidos y solo se constata que los hospitales que forman parte de WorldCare o los que son dueños del consorcio de WorldCare siempre se encuentran en los mejores 10 hospitales en Estados Unidos y por ende en el mundo. Aquí hay, y les quisiera presentar los casos de WorldCare por especialización, es algo bien interesante. Son los casos que se atienden a nivel mundial, en donde la oncología por mucho es el tema preponderante de solicitud de la segunda opinión, seguida por neurología, por neurocirugía, por ortopedia, por cardiología, y así nos vamos al pastel hasta que llegamos hasta la última, que sería infertilidad masculina. Los beneficios de la segunda opinión de WorldCare, pues como vimos anteriormente, son importantes ya que pues se da con toda imparcialidad. Una segunda opinión debe de ser imparcial, debe de estar fuera de ese triángulo de las Bermudas y también tiene que tomar en cuenta las limitantes de la infraestructura médica en donde se está otorgando. Es decir, no es lo mismo proveer una segunda opinión a un paciente que se encuentra en un hospital en Cananea, Sonora, a uno que se encuentra en la Ciudad de México. Y eso lo toman en cuenta los médicos que están proveyendo esta segunda opinión, que dan alternativas de tratamiento de acuerdo a la capacidad o al alcance médico en la infraestructura con la que se cuente. Como dijimos también, hay suma facilidad para el acceso. La mejor medicina del mundo viene a ti y tú no vas a ella, lo cual también pues reduce obviamente todos los gastos congénitos al traslado del paciente a los Estados Unidos. También tenemos un programa de intercambio de conocimiento médico de última generación para los médicos de primer contacto que vamos a ver en adelante. Reforzamos la relación médico-paciente a nivel local o de primer contacto y obviamente pues mejoramos la calidad de atención médica y reducción de impactos legales para el médico. Eficientamos así también la reducción de gastos de salud. La respuesta debe de ser rápida, como dijimos, y nosotros trabajamos en menos de 10 días a través del vínculo tecnológico que está conectado WorldCare a los servidores directamente de todos los hospitales, al ser parte de los hospitales y no una red médica.
Las opiniones son y siempre son multiinstitucionales, como lo vamos a ver en fichas posteriores, y como les decía anteriormente, WellCare es un consorcio médico sin precedente. Aquí tenemos la molécula de ahorro en el gasto de salud, en donde se percibe que, bueno, nuestra intención o nuestro objetivo primordial es reducir el índice de defunciones, pero también reducir las cirugías con complicaciones, el consumo de medicamentos, el tiempo promedio de convalecencias y los errores de diagnósticos y tratamientos. Esto es lo que nosotros quisiéramos que una segunda opinión reduciera para poder considerar un programa exitoso. ¿Qué sucede cuando un paciente o un médico o una institución requiere de los servicios de WellCare? Bueno, primeramente se llama a un número gratuito en donde se solicita el contacto vía web o mail con nosotros. Nuestro coordinador médico los atiende, les envía el toolkit al paciente y al médico designado. Nuestro médico recopila toda la información médica del paciente. Todos los componentes son revisados individualmente, son compilados y sintetizados por un subespecialista. Todo el historial clínico, exámenes y diagnósticos e imágenes son revisados y enviadas a una o más instituciones del consorcio WellCare. Y la segunda opinión es emitida y remitida al paciente y al médico designado. Y de esta forma se vincula el paciente y el médico de primer contacto con sus contrapartes norteamericanas. Aquí tenemos el diagrama. En diagrama lo que acabamos de decir, en donde tenemos al médico de primer contacto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos al paciente o a los representantes del mismo, quien solicita el servicio, nuestro coordinador médico en México, aquí está WellCare, cuya sede está en Boston, y aquí está la serie de hospitales, quienes tienen a su cargo o en su nómina a los especialistas, radiólogos y patólogos y los subespecialistas que van a hacer y van a contribuir a la segunda opinión, ¿de acuerdo? Obviamente todos los documentos del paciente son traducidos de forma profesional de de español a inglés, son recibidos en inglés por los especialistas y luego quienes emiten la segunda opinión, la cual vuelve a ser traducida al español para que cuando llegue al paciente y al médico de primer contacto llegue en español para que sea perfectamente entendida. Ok. Este grupo multidisciplinario que va a generar la segunda opinión, ¿quiénes son? ¿Cómo se compone este grupo? Bueno, siempre, en todo caso, va a haber un radiólogo súper especializado con 17 súper especialidades, un patólogo súper especializado con 26 súper especialidades, un oncólogo súper especializado, un radioterapeuta, un cirujano súper especializado, y nosotros, como decimos, tenemos un lapso de 10 días hábiles promedio para generar la segunda opinión médica. Todo esto, obviamente, con suma privacidad, manteniendo la confidencialidad del paciente y de acuerdo a lo que el paciente da por enterado, de acuerdo a los acuerdos de confidencialidad que se lleguen con el paciente o con sus representantes. Muy bien. ¿Qué incluye el paquete de segunda opinión de WellCare? ¿Qué le llega al paciente o al médico de primer contacto o especialista? Le llega la carta de presentación al paciente, un formulario de comentarios acerca del servicio de WellCare, los historiales clínicos y récords médicos del paciente, la segunda opinión multidisciplinaria, la traducción de español, inglés, español profesional de toda la documentación clínica, la sugerencia para los siguientes pasos, los materiales educativos y relacionados con la condición médica, los grupos de apoyo y páginas de internet para consulta, la información sobre los hospitales de WellCare que participaron en la segunda opinión, y aquí algo bien importante, también le llega al médico de primer contacto o especialista y al paciente el CV y foto de los médicos especialistas y subespecialistas, docentes e investigadores que emitieron la segunda opinión, y también le llega el contacto telefónico y correo electrónico para que, si tiene alguna duda de la implementación de la segunda opinión de los doctores norteamericanos que componen el consorcio de WellCare, si hay alguna duda por parte del médico de primer contacto, el médico de primer contacto se puede poner en contacto con ellos.
Esto es sumamente importante. ¿Qué enfermedades se amparan? Bueno, pues prácticamente se amparan todas las enfermedades, en donde vimos que el cáncer ocupa un papel preponderante en lo que es, que siendo una enfermedad catastrófica, bueno, pues desde luego tiene ahí un papel preponderante en las solicitudes de segunda opinión. Esto también es algo interesante que nosotros hemos desarrollado. Es un programa de integración para médicos tratantes, ya que la estrategia integral que hemos desarrollado pues tiene como objetivo incentivar a los médicos. Y los incentivamos para que obviamente nos ayuden a reducir los gastos de salud mediante un eje rector, que es compuesto por la estimulación y la recompensa, la participación y la plena cooperación del médico tratante o de primer contacto al programa de telemedicina de la segunda opinión, el cual tiene obviamente 4 importantes beneficios. El primero es que los médicos de primer contacto pues van a tener un excelente recurso para retener el tratamiento y no turnar al paciente necesariamente a especialistas, lo cual genera importantes ahorros para la institución de salud. Número 2, el programa de segunda opinión de WellCare le ofrece al médico tratante el prestigio que conlleva la certificación de WellCare Consortium, expedida sin costo alguno, por haber participado en un proceso de intercambio médico de última generación en el tratamiento de una enfermedad o padecimiento empírico en conjunto a los médicos, docentes, investigadores de Estados Unidos que están creando los protocolos y guías de procedimientos de última generación para tanto el diagnóstico como el tratamiento. También podemos organizar ateneos médicos en donde los doctores, médicos tratantes, especialistas mexicanos pueden ver de forma presencial soluciones avanzadas en videoconferencia, las cuales permiten la interacción en tiempo real entre los distintos centros de médicos mexicanos y sus contrapartes norteamericanas. Y número 4, la utilización del programa de la segunda opinión de WellCare obviamente le provee al médico tratante o de primer contacto una excelente herramienta para reducir el riesgo legal, dado que el programa le brindará el soporte biomédico más avanzado del mundo para mejorar el armado de diagnósticos y tratamientos, lo cual también reduce el índice de errores y cirugías con complicaciones. Hay que subrayar que esto siempre se da con el consentimiento del paciente. Al fin del día, el que decide si va a tomar o no algún consejo de WellCare en la segunda opinión es el propio paciente. Nosotros, obviamente, en estos más de 25 años que hemos venido operando, tenemos una acumulación enorme de testimonios del servicio de la segunda opinión de médica de WellCare que están a sus órdenes y operamos en diferentes partes del mundo. Asimismo, tenemos también videotestimonios de WellCare de diferentes personas en el mundo que hablan del resultado de la calidad del servicio que nosotros proveemos y también interesante sus comentarios en torno a lo que es una segunda opinión en tiempo y de forma oportuna, ¿no? Hoy por hoy WellCare, como dijimos anteriormente, cubre más de 15 millones de vidas en más de 40 países y en estos más de 25 años no hemos tenido una sola demanda por negligencia. WellCare opera en ámbito mundial en estos países, en donde nosotros estamos encargados de Latinoamérica y el Caribe, más también operamos en Europa, Medio Oriente, Asia y Norteamérica. Algunos de nuestros clientes son aseguradoras internacionales, empresas multinacionales y también operamos con gobiernos en sistemas de salud municipal, estatal o federal. Pues bueno, pues yo les quisiera agradecer. Por mi parte ha sido todo. Yo estoy a sus órdenes, soy su servidor Armando Merlo Bello y estamos para servirles para cualquier pregunta. Estamos en la Ciudad de México y naturalmente los organizadores del ISTECALI tienen nuestros datos para podernos poner a sus órdenes y responder a cualquier pregunta. Muchísimas gracias y les deseamos el mayor de los éxitos a este primer Congreso ISTECALI virtual. Hasta luego.
Bueno, ya damos por finalizada esta plática. Creo que es un gran tema. Como les comentaba, ya la tecnología viene, ya no nos pregunta si queremos o no, ya nos ha tocado implementarla. Y no sé si alguien tenga algún comentario, nos quiera compartir la experiencia o cómo le ha ido con las consultas a distancia. Nadie quiere compartirnos. A mí se me hace todavía muy complicado, lo llego a hacer, sobre todo en pacientes que no se pueden desplazar o pacientes en una situación grave, o ahora con lo del COVID también fue una situación, pero yo sigo prefiriendo la persona, ¿no? Pues, sin embargo, son herramientas que cada vez se van a ir implementando más y que los nuevos médicos pues dominan a la perfección, ¿no? Pero vemos que el médico, incluso hay muchas familias que tienen un médico eje, que es el que da las segundas opiniones. Y creo que esta herramienta de poder tener una segunda opinión, incluso a veces como médicos, de tener, lo utilizamos mucho. Entonces, tener con todo el soporte legal, esta segunda opinión creo que sería de mucha importancia. Pues va a quedar, vamos a poner ahorita el correo electrónico del doctor para los que tengan alguna duda, que quieran ponerse en contacto. No sé si alguien tenga alguna duda de la primera o la siguiente charla. Creo que estuvieron muy buenas, muy concretas y sobre todo muy interesantes. Y yo no me quedé con ninguna duda de que la tecnología es lo de hoy, ¿no? Si no, vamos a dar entonces ya por finalizado y no sé si gustan incorporarse a alguna otra sala. Pueden seguir con nosotros ya a finalizar el congreso. Les agradecemos mucho su participación. Creo que los temas son de mucho interés. Van a quedar las pláticas, posteriormente van a poder volver a acceder a ellas o si quieren ir a otro módulo. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Doctora, nada más la interrumpo. Sería importante recordarles que a las 13:30 vamos a ir todos a la sala general porque va a estar el cierre por las autoridades. Ah, perfecto. Muchas gracias, Adelaida. Entonces, a las 13:30, el cierre por las autoridades. Y será en la sala general. Gracias. Muchas gracias.